Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Estamos en contacto a esta hora con Ronald Rodríguez, politólogo e internacionalista, para hablar sobre las tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia. Varias han sido las reacciones, varias han sido también las respuestas de ambos países en este contexto. De momento no se habla de un cese de las tensiones, pero ¿qué es lo que se esperaría tras la primera cita que ya se ha reportado entre las cancilleres de ambos países? Ronald, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo en Quito. Bienvenido. Fausto, gracias por la invitación. Gracias nuevamente. Se ha reportado ya esta primera reunión entre las cancilleres de ambos países, pero esto supone quizá un comienzo del final de estas tensiones. Esperemos que sí, ese es el deseo tanto de los colombianos como de los ecuatorianos. Recordemos que nuestra relación comercial es una relación que permite a los dos países tener accesos a bienes y servicios que son valiosos, y particularmente la dinámica que ha tomado esta confrontación entre los dos presidentes pues está teniendo efectos realmente, o va a tener o tendría efectos porque entrarían a ser efectivas a partir del 1 de febrero sobre la población. Creo que Colombia y Ecuador tienen una relación que se ha caracterizado históricamente por la cercanía. El pueblo ecuatoriano ha sido un pueblo que ha recibido a los colombianos en diferentes oportunidades, particularmente todos aquellos compatriotas que huyeron en el marco del conflicto armado y que hoy siguen siendo víctimas de las dinámicas de violencia, encuentran en Ecuador parte de su refugio, pero se requiere coordinación por parte de las autoridades de ambos países para enfrentar las dinámicas de las organizaciones criminales que hacen vida en la zona de frontera, y que particularmente cuando los gobiernos no conversan, cuando los gobiernos no intercambian información, se vuelve más aguda. Colombia ya tiene una experiencia con eso. El no haber compartido información con Venezuela en los momentos de tensión entre los dos países significó el crecimiento exponencial de los grupos criminales. Esperemos que eso no suceda en este caso con Ecuador. Pero los ciudadanos hemos sido quizá, y en ambos países me refiero, víctimas no solo también de estas actividades ilícitas, sino también víctimas de un radicalismo político, de un radicalismo ideológico que nos ha llevado a tener este tipo de encuentros o de desencuentros, para ponerlo mejor. Sí, y lamentablemente hay que decirlo, nuestros gobernantes no están actuando con la mesura y el carácter de jefes de Estado que uno esperaría en esta situación. La confrontación que inició, de hecho, pues por dinámicas de redes sociales, es una diplomacia de trinos que no es adecuada. Esto se hubiera podido conversar, incluso más que el encuentro de las cancilleres, hubiese sido muy adecuado poder haber tenido un diálogo entre los presidentes. Recordemos que el presidente Petro no estaba agendado para visitar Panamá. A última hora asistió a Panamá al encuentro que había organizado la CAF, y era un espacio en el cual se debía haber gestado una dinámica diplomática para que los presidentes se encontraran y empezaran el desescalonamiento de esta situación. Lamentablemente nuestros jefes de Estado, ni en el caso colombiano ni en el caso ecuatoriano, están tendiendo realmente los canales directos. Claro que se hace dentro del circuito diplomático con las cancilleres, pero es fundamental que los jefes de Estado, que son los que han dado lugar a toda esta espiral de medidas y contramedidas, pues resuelvan rápidamente la situación. Incluso lo deseable hubiera sido que la dinámica de los aranceles no entrase en efecto el próximo 1 de febrero, pero lo más seguro es que, salvo que algo ocurra en estos 2 días, ya es una realidad a la cual tanto colombianos como ecuatorianos van a tener que hacer frente. Hubo gran expectativa por lo que pueda ocurrir en esta cita de Panamá, pero también posterior a esto dio la seria impresión de que ambos presidentes se evitaron. Sí, sin lugar a duda. Pareciera que no estaban dispuestos a conversar. Creo que una de las características que se le exige a los presidentes en este momento es que atiendan al interés general de los países y no quizá al de sus egos. Recordemos que el presidente Gustavo Petro ha sido bastante desobligante frente a la situación en Ecuador, y particularmente para algunas lecturas se considera que realmente fue lo de Jorge Glass lo que terminó desencadenando esta situación. El presidente Petro ha exigido al gobierno de Ecuador, o ha pedido al gobierno de Ecuador, el reconocimiento de Jorge Glass como colombiano, y una lectura que interviene claramente dentro de la
política y dentro de las decisiones judiciales del Ecuador, y obviamente pues esto genera una respuesta y una reacción por el presidente de Ecuador, mucho más incluso pareciera que de los temas de seguridad. Si bien Ecuador pues lamentablemente pasa por un momento oscuro, es necesario coordinar las acciones de los dos estados en la zona de frontera. El presidente Petro en sus discursos se queda en narrativas, pero en muy pocas acciones concretas y efectivas para que la delincuencia no siga avanzando en nuestras fronteras como es. Más allá de las demandas de seguridad, también la situación comercial que hoy mismo es parte de estas tensiones. ¿Cree usted, Ronald, que existen en este contexto innegociables para los dos mandatarios que podrían de alguna forma frenar toda intención, al menos en el corto plazo, de zanjar las diferencias? Lamentablemente, en este momento la política muchas veces es la política del espectáculo y tristemente en el caso de Colombia nuestro presidente está acostumbrado a dar acciones en esta medida. Esperaríamos que, dada la agenda del presidente colombiano, que en el próximo 3 de febrero se tiene que encontrar con el presidente de los Estados Unidos, precisamente donde los temas de seguridad van a ser uno de los temas que se van a abordar, es fundamental poder tener claridad sobre cuáles van a ser las estrategias. La política de paz total que expresó el mandatario y que ha dado lugar al crecimiento de la delincuencia en Colombia ha tenido unos efectos. Se espera que después de esta reunión Colombia tenga acciones mucho más concretas contra grupos que han venido creciendo y que aprovechan las dinámicas de frontera. Es necesario el diálogo, es necesario el talante de los gobernantes. La agenda de los dos países es bastante compleja y es un momento en el cual, en lugar de estar en confrontaciones que se surten por redes sociales, deberíamos estar coordinando acciones para lograr enfrentar la criminalidad transnacional. Desde la primera decisión de Ecuador, ya con la respuesta de Colombia, con esta primera conversación entre las cancilleres de los dos países, usted se refería a esta diplomacia de trinos. ¿Hay algo más que quizá los ciudadanos, el ciudadano de pie, el ciudadano que de pronto únicamente está pendiente de ver qué ocurre con su negocio, con estos anuncios, no esté entendiendo? ¿Hay algo que quizá los ciudadanos no estamos entendiendo respecto de los mensajes ocultos, más allá de la seguridad, más allá del tema comercial? Pues realmente en este momento la política se hace de una forma donde el papel y la dignidad de los jefes de Estado queda comprometida por su afán de tener una reacción en redes sociales. Habitualmente cuando se daba una dinámica de desencuentro como la que se está produciendo entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Ecuador, se activaban unos canales, los embajadores, los cancilleres, empezaban unos diálogos que permitían que esta situación no escalara. Colombia y Ecuador incluso en momentos donde hemos tenido también diferencias ideológicas. Recordemos que bajo la administración Correa y la administración Duque también tuvimos serias diferencias y en ese momento se empezaron a construir unos canales posteriormente entre la administración Correa y la administración Santos. Hoy es bastante complejo porque el símbolo político ha cambiado. El presidente Noboa y el presidente Petro los dos países han cambiado de péndulo político e ideológico y la confrontación siempre suele ser muy atractiva para los líderes y da, digámoslo así, réditos en popularidad. En este caso, en Colombia, el presidente ya es un presidente con el sol en la espalda, que le queda poco tiempo en el gobierno, que tiene muy poca capacidad de gestión en el mediano plazo. Ya la relación de Colombia con sus vecinos, lo fue con Perú por el tema de Leticia, lo es con Venezuela por lo que está sucediendo en el hermano país, pero ahora con Ecuador se está convirtiendo en un tema que va a estar presente en la campaña política de Colombia. La política exterior del presidente Petro no ha sido muy acertada con nuestros vecinos. Y eso quizá podría ser un punto, quizá no retorno, al menos que impida una solución en el corto plazo, porque tomemos en cuenta, usted hablaba de estos réditos, los dos mandatarios, los dos países, la política en general requiere de los réditos. Gustavo Petro se enfrenta también a un año electoral, en pocos días también la reunión con Donald Trump, algo de lo cual también intentará de alguna forma sacar partido. Réditos, como lo menciona usted, este tipo de necesidades en la política pueden comprometer las negociaciones o el cese de las tensiones. Depende de cómo le vaya también al presidente Petro en Estados Unidos.
Creo que el presidente Petro en Estados Unidos tiene un reto bastante grande. Recordemos quizá para el público ecuatoriano que el presidente Petro es el presidente que ha llevado la relación con Estados a su peor momento, y en este momento el presidente Petro se encuentra sancionado por los Estados Unidos. No solamente fuimos desertificados en la lucha contra el narcotráfico o se le quitó la visa al presidente, y en esta oportunidad, por ejemplo, viaja con una visa que se le dio únicamente para este encuentro, sino que el presidente de los colombianos está incluido en la lista Clinton, bueno, en la lista OFAC, en la cual se limita el acceso del presidente al sistema financiero. Y esto hace que que es un tema fundamental de la agenda del presidente Petro, muchas veces para tratar de desviar un poco la atención, entre en estas dinámicas de confrontación con el presidente Noboa. Y realmente uno de los temas que Colombia tiene que reconocer su responsabilidad es que tristemente la política de paz total del presidente de los colombianos dio lugar a un crecimiento de los grupos armados en la zona de frontera, y este es un punto que no es menor. Colombia ha retrocedido en materia de seguridad en estos 3 años y medio, y obviamente pues eso vuelve a tener consecuencias sobre nuestros vecinos. No obstante, pues también Ecuador pasa por un momento bastante complejo en materia de seguridad, y esto pues se convierte en un caldo de cultivo en el cual los que se benefician son los grupos al margen de la ley. Da la impresión de que estos temas, en algunos casos ya directamente personales, han sido elevados a asuntos de Estado. Sí, y por eso lo decía, la dinámica de jefes de Estado que no entienden la dignidad de ser jefe de Estado. Una cosa es la diferencia que yo pueda tener política, ideológica, incluso personal, con mi homólogo del otro país, pero por encima de eso, como jefe de Estado, debo poner y anteponer los intereses de los colombianos y de los ecuatorianos. Hoy las sanciones que está en la espiral de sanciones en el que nos encontramos, los únicos afectados realmente son los ciudadanos del lado y lado de la frontera. Particularmente en este caso, las medidas que ha tomado Colombia, por ejemplo, en materia energética, son bastante cuestionables, porque van a tener un efecto directo en un país que está todavía recuperándose de lo que significó una situación de apagones, y Colombia, que es un país que tiene que ser solidario con sus vecinos, no puede utilizar esto como un arma de chantaje. Imposible también que los dos países en este punto únicamente sumen problemas y no soluciones ya suficientes tenemos los ciudadanos. Sí, sin lugar a duda, es un momento donde la complejidad de la seguridad demanda acciones concretas, demanda coordinación y demanda trabajo conjunto por parte de las autoridades de nuestros dos países. Ronald, nuevamente gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Una buena tarde. Ronald Rodríguez, politólogo e internacionalista, hablando sobre las tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia, varias de las aristas que deben ser analizadas sin duda en este contexto, todo lo que se viene para la próxima semana, ya cuando se dará el día 1, el punto 0, el punto de partida del inicio del cobro de este arancel del 30%. Una respuesta de Colombia ha sido similar, y en este contexto los que perdemos somos los ciudadanos en Colombia y en nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.